Imagina que vas caminando por una acera y desde el frente vienen dos personas más. Tienes algunos tatuajes en el brazo y la noche anterior no dormiste bien, por lo cual estás despeinado y con ojeras. No te gustó tu apariencia, entonces decidiste usar lentes de sol y una gorra. Volviendo a las personas que vienen, la persona A continúa caminando y pasa por tu lado, pero la persona B apenas te ve cambia de acera. Qué fuerte, ¿no? Acabas de ser víctima de los prejuicios y cómo estos influyen en la percepción. Mi nombre es Virginia Acosta Gómez, soy estudiante de psicología y estás escuchando Percepciones y algo más. El podcast de hoy trata de la percepción, los prejuicios y cómo estos se relacionan. La percepción es el proceso en el que el cerebro recibe, selecciona, organiza e interpreta la información del entorno a través de los sentidos. De esta manera desarrolla una impresión del medio que los rodea, siendo una impresión consciente o inconsciente. Esta información viene de las sensaciones y se les asigna un significado a través de las experiencias y creencias previas. Algo interesante sobre la percepción es que es un proceso de carácter individual y que los estímulos sensoriales son interpretados por pensamientos, creencias, emociones, prejuicios y conocimientos propios. Aunque muchos vean lo mismo, todos tendrán una interpretación o conclusión diferente. La percepción consta de ciertos factores que la caracterizan a nivel psicológico, como lo son la subjetividad, la selectividad y temporalidad. ¿A qué me refiero con subjetividad? A que las reacciones que genera un estímulo varían entre individuos. Por ejemplo, voy caminando con mi hermana y vemos una montaña de donde sale humo. Quizás yo puedo pensar que es un volcán o un incendio forestal, mientras que mi hermana, que es religiosa, puede pensar que es fuego del infierno o un castigo divino. Por otro lado, la selectividad va ligada con la subjetividad, pues como la persona no puede percibir todos los estímulos al mismo tiempo, selecciona solo lo que desea percibir. Como cuando vas a comprar mandarinas a la frutería, el cerebro solo capta las mandarinas y algunas cosas más. Quizás si te preguntan el precio de las uvas, por ejemplo, te das cuenta que ni siquiera viste si había uvas o no. Finalmente, la temporalidad hace referencia a que el proceso de percepción es a corto plazo. También se destaca que la forma de percibir va evolucionando a medida que se expanden las experiencias, las necesidades y las motivaciones. Un prejuicio es exactamente eso, un prejuicio, un juicio anticipado, que le damos a ciertas personas que en realidad no conocemos. Este se da en base a la raza, el sexo, la orientación sexual, la religión, entre otros. Estos prejuicios sesgan la realidad, ocasionando pensamientos y tendencias negativas a la hora de relacionarnos con los demás. Muchas veces se mantienen o generan actitudes hostiles y desagradables hacia otras personas por los prejuicios sociales que tenemos. Al ver a una persona pertenecer a algún grupo concreto, muchas veces se le adjudican características o cualidades negativas que se suponen pertenecen a dicho grupo. Primero se genera el prejuicio grupal y de ahí sale el prejuicio individual. Claro que no todos los prejuicios emitidos tienen una tendencia negativa. Por ejemplo, se puede pensar que las personas de Oriente son buenos trabajadores o que las personas afrodescendientes bailan muy bien. Aquí siguen siendo prejuicios emitidos a un grupo y trasladados a un individuo, pero con rasgos positivos. De todas maneras, sea positivo o negativo, un prejuicio sesga la realidad. Encasillar a las personas en percepciones propias puede resultar incluso egoísta, pues se antepone la necesidad de simplificar el mundo, evitando el cansancio y el esfuerzo de conocer a alguien realmente, antes que el derecho de los demás a ser oídos y reconocidos por quienes son. Al ver que la percepción es la manera en la que interpretamos el mundo y sus estímulos, sabiendo que esta está basada en las creencias y experiencias y que en estas creencias encontramos los prejuicios formados a lo largo de la vida sobre ciertos grupos o personas, es imposible no ver la relación entre estos dos conceptos. Los prejuicios afectan o influyen en la percepción de las cosas, produciendo una interpretación incluso más distorsionada de lo habitual. Volviendo al ejemplo del principio, cada persona ve el mundo de diferente manera, lo que da como resultado una reacción diferente en cada uno. Si consideras que las personas tatuadas o desaliñadas son delincuentes, claramente, al ver a una persona así, el prejuicio entrará en juego y verás un delincuente, aunque este no lo sea. El impacto social es alto, pues se está poniendo en duda la integridad de alguien más simplemente por la apariencia o pertenencia a ciertos grupos. Ahora, imagina que te gusta tanto la comida de tu país que la tienes definida como la mejor comida del mundo. Al momento de comer comida extranjera, considerarás que está muy por debajo de la de tu país. Esto es un sesgo perceptual, el cual es una trampa cognitiva que afecta a la realidad y a su vez las decisiones y percepciones. Otro sesgo perceptual es el efecto de confirmación, cuando interpretamos estímulos a nuestra manera, de forma que confirmen prejuicios. Quizás alguien que te cae mal llega junto a ti diciendo un sonoro buenos días y sonriendo.
Aunque su intención era amable, es probable que lo interpretes de manera desagradable y burlona. Finalmente, quiero resumir a grosso modo una película que refleja el daño que pueden ocasionar los prejuicios, desde una perspectiva racial. American History X, o Historia Americana X, nos cuenta la historia de dos hermanos caucásicos sumidos en el odio y los prejuicios, cayendo en ideologías racistas y nazis. Derek, el hermano mayor, está encarcelado por asesinato que fue cometido contra una persona negra. Y el director le encarga a Daniel, el hermano menor, redactar un ensayo sobre este caso, para no ser expulsado. Este asesinato fue brutal y lleno de odio, siendo presenciado por Daniel. Esa semana Daniel tiene un altercado con un muchacho negro, pues idolatra a su hermano y quiere ser como él. Derek sale de la cárcel cambiado, sin el odio y el prejuicio que cargaba, haciendo que Daniel lo considere un traidor. En la cárcel, Derek conoció a Lemont, una persona afrodescendiente que poco a poco se fue volviendo su amigo. Descubrió que mientras él solo cumplía 3 años por su crimen, Lemont cumplía 6 años por robar un televisor. Por su amistad, un grupo llamado la Hermandad Aria abusa y lastima de Derek, que luego es visitado por el director, su antiguo profesor. Derek comprende el daño que se hizo a sí mismo y cambia su ideología hasta finalmente salir de la cárcel. Luego de escuchar esta historia, Daniel ayuda a Derek a quitarle la decoración y símbolos racistas en su hogar. Al finalizar la película, Daniel es emboscado y asesinado por el chico de color con el que tuvo la disputa al principio. El epílogo de la película narra el ensayo de Daniel, donde se evidencia su rechazo hacia la discriminación y el odio racial. Es una película bastante fuerte, que representa cómo los prejuicios afectan la percepción, creando víctimas y victimarios, papeles que se intercambian constantemente, que dañan a los demás y a sí mismos. Muchas gracias.